El gobierno, ya sabemos que es el gobierno de Dios. Dios no ha dejado al azar su gobierno. Sin embargo, nosotros tenemos 3 tipos de gobierno claros en las iglesias. Uno se llama ¿a alguien le suena esos nombres? En la gráfica que tenemos, yo la estoy en el proyector, estoy poniendo una pirámide. En la pirámide, ¿qué quiere decir? Es un orden de jerarquía. Mono, uno, y de un obispo. ¿Qué quiere decir? Que hay uno que está arriba y es el que dice, hace y deshace. Hay algunas iglesias que tienen este gobierno, que tienen su ungido, y lo que él diga es lo que hace, y es indiscriminadamente, les guste o no les guste. ¿Sí? Hay líderes, hay personas que predican, hay personas que sirven, pero hay uno solo que está arriba, un obispo, mono-obispado. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Donde los miembros están abajo, o sea, todos están en función del que está arriba. El extremo de ese gobierno es el siguiente, el que está graficado ahí, que es el congregacional, donde los miembros son los que gobiernan y el que está abajo es el que ejecuta. Entonces, vamos a mover algo en la iglesia. Entonces, sentamos a toda la congregación y ellos deciden. Vamos a traer al pastor Juan José, nadie quiere, entonces no lo traemos. Básicamente es lo que, o sea, son 2 extremos de gobierno, donde hay uno que hace lo que él quiere y la congregación hace como los muñequitos que están en el carro. ¿Sí se han dado cuenta? El otro es cuando la congregación es la que tiene la batuta. Pero hay un modelo que es completamente diferente, que tiene que ver con la iglesia. Acá en los dos hay jerarquía. Acá la jerarquía es de esta manera, donde este hombre solo se enseñorea de los miembros o de la congregación, y acá los miembros tienen poder sobre el pastor. Entonces al pastor lo eligen una vez al año. Entonces, como al pastor lo eligen una vez al año, ustedes saben que en las iglesias siempre hay familias que son poderosas, posiblemente no en plata, sino nosotros somos 10. Entonces lo que nosotros digamos, lo que se tiene que hacer, porque quien se meta con uno, no estoy hablando de la familia del pastor, ¿no? No, es verdad. No, y aún así fuera. O sea, fíjense que es un modelo que no obra en justicia. Porque si hay una familia que es poderosa, que sea, o los que diezman, porque hay hermanos que diezman y dicen, no, pues si no yo me voy, si no me escuchan, si no se hace lo que yo quiero. ¿Cuántos son sus diezmos? 500,000 pesos. Uy, no. Eso no es un hueco en la economía, es un cráter. O sea, pero fíjense que nosotros tenemos que ver de esa manera. O sea, es muy sufriente. Hay congregaciones donde el pastor no puede ejercer gobierno. ¿Saben por qué? Porque tiene que ser político. Entonces tiene que agradarle al uno, tiene que agradarle al otro y agradarle al otro. Y si vienen los tiempos de la elección, hasta los invita a cenar, a desayunar, los visita, ora por ellos, y si puede hasta los unge con aceite. No, es lamentable. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que gobiernan? Les voy a hacer un ejemplo con la familia. Cuando nosotros decimos somos los papás, pero el hijito llega a la esquina y dice, no quiero, yo quiero.
¿Qué no quiere? No quiere irse a la casa a tomar la sopa y quiere un dulce. Y él hace pataleta. ¿Y uno qué dice? Tocó, para que no me dé vergüenza. ¿Quién gobernó? O cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, ay, no, es que por los niños no los vamos a levantar temprano, entonces llegamos a las 11 a culto. Qué pobrecito, ellos trasnocharon. ¿Quién gobernó? Eso se llama gobierno congregacional o gobierno de los niños, cuando no es bíblico. No quiero yo profundizar en eso porque yo quiero hablar de otras cosas más adelante. En la siguiente gráfica que está ya en el videobin, nosotros vamos a ver dos círculos que se entrecruzan. ¿Cuál es la razón? Porque el gobierno que Dios nos manifiesta es un gobierno de ancianos o de presbíteros. Uno es el pastor, pero el pastor no es más que la congregación, y los ancianos o presbíteros. Ahora yo les voy a explicar un poquito. Y los miembros están en el medio. ¿Cuál es la razón de esa gráfica? Es una gráfica como para que comprendamos y por qué es el gobierno de Dios. Cuando nosotros recordamos en nuestra mente, el profeta de Dios, el sacerdote y el rey gobernaban representando el gobierno teocéntrico de Dios, pero gobernaban, ¿se acuerdan? Siendo señores conforme al carácter de Dios. Y dijimos que Dios es Señor, pero es un Dios lleno de gracia, de misericordia, un Dios de amor. Por eso los profetas Isaías, Jeremías, los profetas menores, Daniel, Ezequiel, ¿qué es lo que reclamaron a los príncipes? ¿Qué es lo que reclamaron a los sacerdotes? Ellos como profetas, que ellos hacían toda la parte religiosa, pero que ellos no gobernaban en favor del pueblo. Ellos les subían los impuestos, se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de los huérfanos, desposeían a los extranjeros. Si ustedes van a Isaías 1, esa es la gráfica que el profeta Isaías dice. De hecho, Isaías 1 es muy fuerte, porque dice: estoy hastiado, estoy aburrido, dice Dios, de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus oraciones. Porque el sacrificio que él quería era que ellos vivieran en favor del pueblo de Dios. O sea, el profeta, el sacerdote y el rey estaban para ser puestos como servidores, siervos de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos que no existe ninguna jerarquía. Yo les voy a decir por qué. Creo que en la charla anterior yo lo dije. Los oficiales de la iglesia que se reconoce dentro del Nuevo Testamento, si no me equivoco, está en 1 Corintios 12, que habla de pastores, maestros, que es un solo oficio, ¿sí? Que son los ancianos, y están los diáconos. Pero los que son llamados al gobierno, los que van a dar cuentas, son los ancianos o los pastores. Pero ellos no son de mayor autoridad, porque a veces nosotros nos quedamos con la metáfora pastor, oveja. Entonces nosotros pensamos que como somos ovejas no valemos nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un término que usa el Nuevo Testamento que dice que somos embajadores del reino de Dios. O sea, nosotros somos los pastores, ustedes son los embajadores. En la iglesia, Dios llamó al pastor a un ministerio que se llama el de predicar o ministrar la palabra y los sacramentos, y a los ancianos a gobernar. ¿Pero qué es lo que gobiernan? Ellos son los veedores del pastor, de lo que él predica, y ver los intereses de los miembros. Si ustedes tienen ancianos, ¿sí? ¿Ellos qué van a hacer? Velar por ustedes. Y ellos están entre el pastor y la congregación, porque el pastor también tiene que ser cuidado y nosotros tenemos que dar cuentas.
¿Qué días un hermano me dijo que necesitaba mi escuela dominical? Y era un lunes y yo la tenía que dar el domingo. Y ya la tenía hecha. Simplemente dije, tranquilo, llegó a la casa y yo te la envío. Porque uno tiene que dar cuentas, a uno le tiene que decir, pastor, ¿y su prédica la tiene escrita? Yo la quiero tener. Y uno se la tiene que compartir, eso es dar cuentas. Uno no puede decir es que Dios me va a llenar mi boca y hablar un poco de cosas. Por eso todo lo que traemos aquí, nosotros lo traemos escrito. El pastor de hecho me dijo, porque mi portátil no había llegado, se me quedó en la casa y nuestro hermano me la fue y me la trajo. Me dice, ¿lo puede dar de memoria? Yo creo que sí, pero es mejor traerlo escrito. Para eso tenemos este video y ustedes ven que tenemos este ejercicio. Entonces tenemos 3 tipos de gobierno: el monobispado, donde hay un hombre que ejerce poder, autoridad en jerarquía, o sea, se hace lo que él dice, cuando él dice y como él dice, que es malsano. Esto es algo que nosotros tenemos que decirle no definitivamente. Este es el gobierno congregacional. Hago una pregunta, solo por encuesta. ¿Dios llamó a ejercer autoridad al hombre o a la mujer? ¿O a los dos? A los dos, perfecto, los dos son autoridad, pero tienen autoridad diferente. ¿Sí? La mujer se sujeta al marido y el marido se sujeta a Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que tiene que enseñar la palabra, ministrar en el hogar? Es el varón. Y en la iglesia también es igual, ¿cierto? La Biblia no habla de pastoras. Bueno, no me van a sacar a Raquel. Una hermanita una vez me dijo, es que Raquel dice en la Biblia que fue pastora. No es verdad. Solo que el texto dice que fue pastora de ovejas. O sea, las que pastoreó berreaban y comían pasto. Sí, miraban para el piso y no miraban para el cielo. No, es verdad. Entonces, listo, y está bien. Sí, ahora, no, eso no significa que la mujer no sea útil en la iglesia. La mujer es muy útil. Como le digo, o sea, esto no significa que la iglesia presbiteriana o la iglesia reformada sea una iglesia que oprime a la mujer o está por encima. No, la mujer tiene ministerio y lo vamos a ver posiblemente en algún momento. Pero Dios, así como llama en el hogar al varón a dar cuentas, a tener cuidado, a guiar, a enseñar, que a ustedes les gustó mucho que si les tiene que decir que les cocine, les cuide, les lave, lo hace. No, no se rían, es verdad. Cuando mi esposa daba a luz, quien ha lavado he sido yo. Bueno, en la primer embarazo no teníamos lavadora. Ya en el segundo ya teníamos, entonces la lavadora era la que lavaba. Yo simplemente ponía los botoncitos. No, y ella tuvo en su segundo embarazo, David casi no nace. Juan David casi no nace. Tuvo un embarazo de alto riesgo. Fue múltiple y solo sobrevivió él, porque eran 3 bebés. Por eso ya no quiere volver a quedar en embarazo. pero claro, entonces yo la tenía que cuidar, yo tenía que tomar esa decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo cocino, yo lavo, yo plancho, yo hago, listo. También la hermana de ella me ayudó mucho. Venía, visitaba, estaba pendiente. Pero es una decisión de uno como cabeza. Lo mismo sucede en el gobierno de la iglesia. En el gobierno de la iglesia Dios llamó a los varones a que se pongan al frente. ¿Y qué es lo que quería yo decirles? Toda iglesia cristiana, la mayoría son mujeres. Si Dios llamó a los hombres a gobernar o a defender, a enseñar la palabra, a tomar decisiones en pro de la iglesia, pensemos solo una cosita así hipotética, que sea congregacional el gobierno. Vamos a honrar a Dios. Entonces, como vamos a honrar a Dios, todos nos reunimos y vamos a decidir sobre algo de la iglesia. Sea que se decida A o B por votaciones, ¿quiénes son las que tuvieron mayor influencia? ¿Hombres o mujeres? Entonces, ¿quién gobernó? ¿Es honra a Dios? O sea, no es por número. Y las mujeres son muy útiles en la iglesia, son de bendición. Tienen muchos ministerios. Pero Dios nos llamó a defenderlas. El pueblo de Dios en la antigüedad salió 1,5 millones de Egipto. ¿Cuántos fueron a la guerra? Por lo menos el 40% de esa población. El resto eran mujeres y niños. Y ellos
se quedaban en sus casitas, se quedaban en los campamentos. Los que iban a pelear eran los varones. O sea, esto no tiene nada que ver con valía, porque ambos son útiles. Y nosotros debemos comprender de esa manera. Este gobierno, ¿qué es lo que hace? Que hayan personas llamadas, cualificadas y puestas por Dios para responder. Pero esto no nace en el Nuevo Testamento. Ya les voy a decir por qué. Porque tiene su origen en el Antiguo Testamento. Mi siguiente diapositiva, y si quieren podemos buscar Números 22, versículo 4 y 7, y otro hermano, Josué 9 y 11. No sabemos con exactitud en qué momento de la historia los pueblos antiguos del Oriente comenzaron a gobernarse por medio de ancianos, pero según algunas referencias bíblicas, el gobierno de los pueblos antiguos por medio de los madianitas, entre también los gabaonitas. Entonces, ¿alguien que quisiera leer? ¿Pastor tiene una pregunta? Listo. Ya. Si he dicho algo mal, me perdona. Números 22, 4 y 7. Dice, dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Muy bien. ¿Los dos versículos? ¿El 7? Sí. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Muy bien. Muy bien. Hablamos de dos pueblos, Gabaonitas, ¿sí? Y Moabitas. Nosotros siempre tendemos una concepción a veces sectaria. Entonces, siempre que pensamos en el pueblo de Dios, decimos el pueblo de Dios son solamente los judíos. Y yo les dije en la conferencia pasada que si hablamos de los judíos, estamos hablando solamente del año 700 antes de Cristo hacia nosotros. Si hablamos del pueblo de Israel, hablamos más o menos del año 1200 hacia nosotros. O sea que daría más o menos unos 2800 años donde no hay iglesia. Entonces eso es incorrecto. Antes del diluvio, Noé tenía 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Jafet. ¿Sí? La Biblia nos va a decir textualmente dónde ellos van a poblar. Y los semitas van a poblar todo lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. Yo no me acuerdo el mapa, por eso no lo hice. Esta tierra prometida va a llenarse no solamente de judíos. Van a estar los gabaonitas, los moabitas, los hititas y muchos hombres que están dentro de los semitas. De hecho, el pueblo de Sem son todos los árabes que hoy nosotros conocemos. Y dentro de ese pueblo de semitas, porque todos descienden de Sem, tenemos el pueblo de Dios que son los israelitas. La mayoría de ellos se desviaron. Cuando nosotros pensamos, Moisés se casó con una mujer, esa cosita no, con Séfora, sí, se casó con Séfora, pero ella era madianita, ¿se acuerda? Ella, ¿por qué yo estoy tratando eso? Porque es cuando aparece el gobierno de ancianos. Dios no deja a un hombre solo en jerarquía. ¿Cuál es la razón? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Hoy nosotros estamos comprometidos por la iglesia, damos nuestra vida, nuestra familia, nuestra sangre. Mañana nosotros no sabemos. Un gobierno plural de ancianos, un gobierno plural de pastor con ancianos, o de 2, 3 pastores y varios ancianos, como va creciendo la iglesia, hace que se haga un gobierno que sea descansado en Dios, porque yo soy veedor de Él y Él es veedor mío, y todos los dos tenemos que estar en favor de ¿quién? De la iglesia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el suegro de Moisés? ¿Qué le dice a Moisés? Cuando él estaba atosigado, que decidía sobre el uno, decidía sobre el otro, que delegara.
Porque le dice, porque es que el pueblo no se puede gobernar. ¿Se acuerdan que el pueblo cuando salió de Egipto tomó una decisión y fueron donde Aarón, que no era el que estaba gobernando? Moisés sube al monte Sinaí y todo el pueblo viene así. ¿Cómo dicen las protestas? Unidos jamás seremos vencidos. ¿Y todos qué le dijeron a Aarón? Queremos un Dios, queremos un becerro. ¿Y Aarón qué dijo? Hagamos un becerro, porque si no me matan. Porque él no tenía la autoridad. Él no tenía esa autoridad. Él tenía la autoridad para hacer los sacrificios, una autoridad sacerdotal, pero no tenía la autoridad profética que tenía Moisés para encabezar ese gobierno. Y él cedió a los planes de la congregación. Después Moisés baja y dice: todo aquel que es por Jehová, tome su espada, mate a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, como juicio de Dios. Y eso es muy triste, porque el pueblo por lo general no tiene la visión, y cuando digo pueblo no lo digo de manera despectiva o congregación, sino porque no tiene el llamado. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Alguien tiene empresa aquí? ¿Alguien tiene una pequeña empresa, una microempresa? Bueno, nadie lo tiene, listo. Pero nosotros servimos a empresas y nosotros somos útiles donde Dios nos pone. Fíjense que todas las empresas tienen por lo menos un contador. ¿Y por qué? No es porque le entre mucha plata, sino porque el gobierno les exige que esté mirando todo lo que tenga que ver con la economía, el pago de impuestos, el pago de salarios, de pensiones, de cesantías. Porque no todos pueden tener ese llamado. También tiene un gerente de personal, un gerente administrativo, qué sé yo. Hay una estructura. Cuando Dios llama a un gobierno plural, ese gobierno plural que viene, ese gobierno de ancianos, ya estaba implementado desde la antigüedad. Eso es lo que nos quiere hacer ver estos versículos. Todos los pueblos semitas, todos los pueblos que descienden de Sem, tienen esta cosmovisión en su corazón. El significado o el término de anciano no quiere decir que sea un viejito canoso y que nosotros, no tenemos ancianos. No, anciano es aquel que ha sido llamado, cualificado para gobernar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios tenía ancianos y estos se ocupaban un lugar prominente en el gobierno. Pero ¿qué significa el término anciano en el Antiguo Testamento? Anciano es traducido por el adjetivo hebreo saken. Este adjetivo podría traducirse literalmente como viejo, pero también este término nos habla del significado de tener barba, o sea, de ser ya una persona adulta. En la genética se usa en la escritura como un adjetivo o como un sustantivo para describir a una persona, sea masculino o femenino, que en contraste con el joven, Nahar ha llegado a un estado de la vida que se llama vejez. Llegar a la vejez en la sociedad judía significaba ser un hombre o una mujer llenos de años o de días. Ahí están las citas si ustedes quieren tomarlas. Génesis 25:8, Génesis 35:29, Job 42:17. Vamos comprendiendo que la palabra anciano tiene que ver a veces con los años, pero no siempre tiene que ver también con los años, sino tiene que ver con un llamado, porque los ancianos en el Antiguo Testamento, voy a pasar así rápidamente, si no me voy a quedar sin tiempo, eran consejeros, eran administradores, tenían una función de jueces. Ellos decían, por decir, si alguien robaba algo, ellos servían de jueces para poder inculpar y dar una sentencia o para dar libertad. Ellos también tenían una función de testigos válidos. Están todas las citas. Si quiere, pastor, yo le dejo después la diapositiva y usted, a quien quiera, se la comparte. Y los ancianos también cumplían una función sacerdotal. También cumplían una función política y una función representativa. Todo eso era en el Antiguo Testamento. Recuerdan que Moisés, Jetro, se le dio el consejo y él nombró, ¿cuántos ancianos se acuerdan? 70 ancianos, 6 de cada tribu.
6 por 12, 70. 72. Serían, sí, 72. Pero 70 ancianos fueron los que habían nombrado. Posiblemente tengo la edad, pero muchas gracias. Ahora vamos a hablar, porque la palabra anciano en el griego se traduce presbíteros, que significa anciano. O sea, no vamos a encontrar posiblemente la palabra anciano en el griego del Nuevo Testamento, pero ellos eran los que eran servidores, ellos eran los que eran escogidos para poder servir. Y acá nos tiene las dos citas paralelas, Éxodo 18:25 y Éxodo 12:23. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, algo así. Si quisiéramos verlo en los tiempos de Jesús, se había implementado algo que se llamaba el Sanedrín, aunque eso no viene de la cosmovisión del Antiguo Testamento. Pero el Sanedrín era un grupo de ancianos que gobernaban el pueblo de Dios, pero más era un tema político y era una copia de un gobierno griego. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que Dios llama personas para que sean, lo que había yo dicho en la anterior diapositiva, que tengan la capacidad de ser consejeros, administradores, que puedan impartir justicia, que puedas tú decir, lo pongo como testigo de esta acción, que tenga una función sacerdotal, que tenga una función política, una función representativa. O sea, cuando nosotros representamos a la iglesia, ¿a quién enviamos? A los ancianos. Fíjense que su iglesia está siendo representada en medio de otras iglesias. Nosotros estamos orando por su iglesia, oramos por la familia del pastor, por su esposa Sandra, por Juan y por José. Sin embargo, nosotros, aunque ustedes no conocen a los miembros de mi iglesia, ellos saben que ustedes existen. Pero ¿cómo los conocen? Por medio de conocer a quien los representa. Ustedes no están solos, lo que ustedes creen o están creyendo, lo que se les está instruyendo, a ellos también han sido instruidos. Por eso yo vengo siempre con alguien de la iglesia mía. Yo casi nunca me gusta ir como llanero solitario. Yo voy con mi familia. De hecho, iba a venir un anciano de mi iglesia, y él sí es anciano, tiene 62 años. Y es mucho mayor. Y mi otro anciano de la iglesia tiene 54 años. O sea, son hombres decantados, hombres que pueden servir. Y eso es lo que Jetro le aconseja a Moisés. No te desgastes, que te ayuden a gobernar. O sea, pónganse que solamente acá estuviera el pastor. ¿Cuál es el salario del pastor? ¿Cómo lo define él? Entonces tiene que definirlo la congregación. O somos, entonces, ¿quién gobierna? Tienen que haber ancianos, sabios, que protejan la congregación y que protejan al pastor. Mis hermanos, un ejemplo, yo fuera anciano, yo miro los ingresos y yo les digo, este es el presupuesto. Pastor, ¿le podemos pagar esto? ¿Le podemos dar esta ofrenda? Porque la iglesia no le está entrando más. Pero él es el mediador. ¿Sí se dan cuenta? Posiblemente alguien no tiene toda la confianza o ama mucho al pastor y no lo quiere lastimar. Llama al anciano y dice, pastor, lo que pasa es que he visto decaído al pastor. ¿Qué podemos hacer por él? Es el tipo de cosas. O hay cosas que son sencillas. Se llama al anciano, se llama al pastor. ¿Por qué? Porque tenemos una dificultad entre hermanos. Ellos sirven para mediar, para testificar. Pastor, yo quiero que usted sepa que, mire, yo al hermano le presté 5 millones de pesos y no me los devuelve. ¿Qué puedo hacer? Y la Biblia, recuerden que nos dice que nosotros no debemos llegar a los términos jurídicos, pero llega el momento en que sí. A mí me ha tocado, y yo para que vean que mi iglesia es pecadora, llevar a un hombre de mi iglesia a la comisaría porque un día golpeó a su mujer. Eso pasó hace varios años atrás, pero ese varón me ama, le sirvió de escarmiento, pero casi mata a su mujer. ¿Quién está libre de pecado? Pero yo lo hago.
A mí me ha tocado acompañar mamás al bienestar con sus hijos. A sacar a un esposo que de pronto está en una, ¿cómo se llama esto? En una taberna. Claro, si va la esposa posiblemente sale mal. ¿A quién pide ayuda esa hermana? ¿A quién pide ayuda a un hijo que está siendo abusado o que necesita ser defendido? Ustedes necesitan un gobierno de ancianos. La palabra presbítero traduce anciano. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros hoy aprendamos. O sea, el significado o el término presbítero están en las citas que nosotros estamos viendo. Pero es un hombre que está puesto para servir, para defender. Pero es alguien que tiene un llamado legítimo, un llamado pastoral. No solamente el anciano es para predicar y servir los sacramentos. El anciano del Antiguo Testamento es el mismo anciano del Nuevo Testamento, que se le dio un poder declarativo. ¿Sí se dan cuenta? Hay situaciones, no es que la hermana, es que usted me trató mal, que esto, que lo otro. Llamemos al pastor y solucionemos esto. ¿Qué hace el pastor? El pastor tiene que conducirlas a Cristo, a las dos. No puede tomar partido ni la una ni de la otra, porque son hombres de Dios. Por eso Jetro le dice a Moisés: nombra ancianos sabios prominentes de cada tribu. Y voy a sacar la cuenta bien. Yo sé que son 70 ancianos, pero sé que también se nombraron 6 de cada tribu. O sea, en alguna tribu no se nombraron todos. Sí. O no hubieron. Pero lo importante es que nosotros tenemos que ver. Hay una evidencia clara del gobierno de Dios en el pueblo de Dios. En primer lugar, podemos ver que los títulos que usa la Biblia para referirse a la autoridad están restringidos a un grupo de oficiales llamados presbíteros, que no indiscriminadamente son todos los miembros de la iglesia. Dios o el Señor Jesús o los que fueron inspirados por Dios nos manifiestan en las cartas, en los libros del Nuevo Testamento. Nos habla bien del sacerdocio universal, nos habla del llamado universal de seguir a Cristo, pero no todos son llamados ancianos, no todos son llamados pastores. De hecho, hay una distinción entre los dos. Bueno, o eso cree la iglesia presbiteriana. ¿Por qué se llama iglesia presbiteriana? A causa de su gobierno. Posiblemente me estoy adelantando un poquito en las diapositivas. O sea, cuando nosotros vemos, voy a borrar acá un poquito esto. ¿Ustedes se acuerdan en qué año fue el tiempo de la Reforma? ...1517... En 1517... los países más importantes, ¿cuáles eran? Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Qué otros países? ¿Qué otros países? Estamos mal en historia. Inglaterra, Alemania, Francia, Escocia, Irlanda, Países Bajos, Holanda, Suiza e Italia. En Italia estaba concentrado el poder eclesial. ¿Sí? Desde el siglo IV, con Constantino, se empezó a concentrar el poder. La iglesia cristiana lamentablemente empezó a desviarse. Nosotros fácilmente nos desviamos pasitos a pasitos, ¿sí? Con buenas intenciones. Entonces, por decir una manera de desviarnos es decir lo que dijo Miriam y Aarón: ¿por qué solamente va a gobernar Moisés?
o porque solamente él va a hablar en nombre de Dios. Entonces se levantaron ahí las mujeres, se levantaron otros hombres y empezaron, aunque hubo el castigo allá, pero la iglesia se empezó. Ustedes saben que las grandes herejías de la iglesia comenzaron con pequeños errores. La idolatría, ¿cómo comenzó? Diciendo, vamos a hacer recordatorios de los personajes que han sido influyentes en la comunidad. Recordatorios de quién fue María, quién fue Jesús, representaciones, y finalmente se terminó adorándolos. Así es que comenzó, pero no fue de la noche a la mañana que la herejía entró a la iglesia. La herejía entró porque nosotros tenemos siempre buenas intenciones y hacemos lo que Dios no nos ha mandado. Sin embargo, nosotros vemos, esto es más o menos el panorama de la Europa que nosotros conocemos. En Italia estaba concentrado el poder eclesial. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios de esa época se empezaron a corromper. Si nosotros vemos la historia de los obispos, de los hombres que servían como pastores, porque entre el siglo IV y el siglo XI se llamaron a los pastores, obispos, se les llamaron padres, se les llamaron papas. No había un papa. ¿Por qué? Porque la palabra, era el hombre que estaba encargado. Y son palabras que nacen y que no tienen mal en sí mismas. O sea, decirle papa a alguien no tiene ningún, o padrecito. De hecho, cuando yo voy con el clériman, a veces a mí me dicen padrecito. No, ¿verdad? Y una vez yo iba con mi esposa de la mano y empezaron a hablar de esa mujer tan malvada, ¿cierto? No le echaban la culpa al padrecito, sino a mi pobre esposa. Entonces, Italia se había concentrado el poder eclesial. Después de la reforma, que la reforma estalla, ¿dónde, pastor? En Alemania. Muy bien, en Alemania. El pastor cambió de voz. Pero bueno, en Alemania, en la catedral de Wittenberg, cuando Lutero clava sus 95 tesis y dice, protesto, volvamos. Ellos nunca pensaron en dividir la iglesia. Ellos ¿qué querían? Que la iglesia volviera a Cristo, porque se estaba desviando con muchos temas. De hecho, habían 95 tesis, o sea, habían 95 problemas claros, evidentes dentro de la iglesia. Pero esto afectó a todos estos países. Y el Señor, en su infinita misericordia, en los tiempos que nace la reforma, ¿qué es lo que sucede? Hay el descubrimiento de América, la revolución industrial, los inventos como la imprenta salen, y claro, y todo se confabula para que un hombre que era clérigo agarre y afecte todo el mundo conocido. Eso es poder de Dios, definitivamente, porque era un hombre insignificante. De hecho, no tenía los medios para poder hacerlo. Él solito en su fuerza, no, es como si nosotros desde aquí de la iglesia quisiéramos cambiar todo Goza. Nosotros decimos, no podemos. Imagínense un hombre allá en Alemania. Entonces, todos ellos adoptaron por lo que nosotros hoy conocemos por la iglesia protestante o reformada. ¿Por qué reformada? Porque esta iglesia reformada es volver a la forma de la Escritura, todo para la gloria de Dios, solo Cristo. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo es? Solo Escritura, sola idea o gloria, sola fe, muy bien. Y eso lo tenemos muy claro. Y todos estos protestantes o reformados tuvieron un mismo modelo de gobierno. No fue monobispal, porque el monobispal ya estaba en Italia, que no se pudo. Ese es el gobierno que estaba ya monobispal. No fue congregacional, sino fue un gobierno presbiteral. ¿Qué significa presbiteral? Un gobierno por ancianos, un gobierno bíblico.
Otro de los hombres que va a afectar la reforma después de Lutero fue Juan Calvino, y Juan Calvino tuvo un discípulo que se llamó John Knox, no me acuerdo cómo se escribe, pero creo que así más o menos. Y él afectó a lo que es Escocia e Irlanda, y aquí se llamó la Iglesia Presbiteriana. Escoceses y irlandeses están en una misma isla, en un mismo territorio, y ellos adoptaron la Iglesia Presbiteriana como nombre de una iglesia reformada, separada ¿de quién? De Italia, de Roma. En Alemania, en Inglaterra, también pasa exactamente lo mismo. La iglesia reformada toma algunos nombres. Entre esos tenemos la iglesia menonita, luterana, y acá nacen los puritanos. En Alemania tenemos también la iglesia luterana. En Inglaterra fue anglicana, perdón, los anglicanos. En Francia fueron los hugonotes. No es similar la palabra porque eso es en francés. En Holanda fue la iglesia reformada, igual que en Suiza, aunque en Suiza después va a salir el movimiento wesleyano, que nace con un buen sentir de buscar la santidad, y luego van a caer en movimientos ¿cómo podríamos decir? Pentecostales carismáticos en algún sentido. Y los Países Bajos también fue la iglesia reformada. Pero todos ellos tenían un gobierno presbiteral o un gobierno de ancianos. Todos ellos van a tener una misma doctrina. Todos ellos van a aceptar el catecismo, la confesión de fe de Westminster, que fue confeccionada entre los países que estaban en auge: Inglaterra, Escocia e Irlanda. Por 5 años, 150 y tantos, no me acuerdo el número, de lo más prominente de estos países, de la corte de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, se van a reunir para sacar estos estamentos. Entonces nosotros vemos que el término de anciano lo usa la Escritura para hacer una diferencia de los miembros ordinarios o habituales de la iglesia, aunque ellos están en autoridad porque son embajadores del reino de Dios. Segundo lugar, los requisitos establecidos para ser oficial de la iglesia están referidos para ser oficiales, y no es a todos los miembros. Está en 1 Timoteo 3:5, también está en Tito. Las instrucciones dadas en la Biblia para el desempeño de estos cargos también están referidas en la Escritura, sino que necesito avanzar para lo último. En cuarto lugar, los ejemplos del desempeño de las funciones del gobierno las encontramos también en los oficiales que aparecen ejerciendo autoridad en la Biblia. Caso es de Hechos 23 al 25. ¿Se acuerdan que es cuando ahí se menciona que ahí hay un concilio? Cuando los apóstoles se reúnen a debatir algunas cosas, uno de los temas principales que el primer concilio, el concilio de Jerusalén, se lleva a cabo, donde las autoridades representativas de la iglesia se reúnen, es para saber si seguían circuncidando o no seguían circuncidando como un requisito de ser perteneciente a la iglesia. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Retirar el prepucio del pene en el sentido médico. Sí, eso es como se hace. ¿Qué es? Una señal. Es una señal del pacto. Es una señal, un sello, un signo, un símbolo. Génesis 17 dice que toda persona que quiere pertenecer a la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento tenía que circuncidarse. Entonces, lo que ellos van a resolver en ese momento es eso:
si se van a seguir circuncidando o no se van a seguir circuncidando. Pero es solo para que no olviden. Estamos hilando pacto, reino de Dios y una comprensión correcta de la iglesia. Una comprensión correcta de la iglesia es tener un gobierno correcto. No solamente en la casa o en el hogar, sino también en la iglesia. ¿Por qué? Porque después, dentro de un mes aproximadamente, vamos a estar reuniéndonos para hablar exclusivamente de lo que tiene que ver con sacramentos. Lo primero que vamos a ver es el bautismo, su origen. Vamos a tener que hablar quiénes se tienen que bautizar y por qué se tienen que bautizar, y la cena del Señor. Entonces no voy a entrar en ese tema. Listo. Funciones bíblicas del anciano. No quería repetir las citas de testigo, administrador, juez, sino algunos textos bíblicos para que nosotros podamos ver. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, seguidores de Cristo, en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o episcopos para gobernar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Dios llama a toda la congregación, y de la congregación dice que Dios ha puesto a hombres para apacentar. ¿Qué significa apacentar? Cuando nosotros hacemos la analogía del pastor con la oveja, apacentar tiene que ver con el cuidado y con el defender. O sea, si hay alguien que los puede defender, es su pastor. Pero su pastor, ¿quién lo defiende a él? La congregación no puede. Es como decir yo, Juan David, ¿usted me puede defender? ¿Me va a decir de quién? ¿Sí? Claro, si es alguien de su tamaño, posiblemente me defiende. Pero ¿quién me defiende realmente? ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que comprender el modelo presbiteral, por qué va a ser importante que nosotros comprendamos, sea que nosotros nos llamemos presbiterianos o no. ¿Cuál es la razón? Porque hoy en día hay denominaciones que se llaman presbiterianas y no tienen nada de presbiterianas, son sinagoga de Satanás. Así como muchas denominaciones. Ustedes han visto que tanto presbiterianos, bautistas, independientes, carismáticos, pentecostales han caído, muchas de esas iglesias, en herejía. Entonces no es una denominación la que estamos presentando hoy en día. Estamos presentando el gobierno presbiteral, que es bíblico y que nosotros tenemos que adoptarlo. No porque yo venga y lo enseñe, sino porque enseña la Biblia. Porque Dios ha puesto hombres llamados para apacentar. ¿Qué significa? Para servir, que van a cuidar y van a defender la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Y miren, esto es una advertencia bonita que el Señor Jesús hace. Dice: cualquiera que es de tropiezo para mi hermano, para mi hermana, para cualquiera, dice el Señor Jesús, los ve como niños a todos. Para un niño que es mío, dice el Señor. Porque el Señor tiene un concepto bonito de los niños. Y yo sé que ustedes también. Dice: más le vale no haber nacido. Amárrese una piedra de molino y no es una piedrita. Sí, la piedra de molino allá eran como de este tamaño. Eran talladas, redondas, ¿para qué? Para trillar el trigo, para trillar la cebada. Amárresela al cuello y láncese al mar. Ese no se salva. O sea, es preferible hacer eso antes de ser una piedra de tropiezo. O sea, de causar de tentación para que peque, para sacarlo de la iglesia, para dividir la iglesia. La iglesia es de Cristo, mis hermanos. Si Dios los colocó acá, ustedes tienen que comprender que esta es la familia de Dios, el reino de Dios. Y que Dios les va a dar autoridades. De hecho, ya se las dio con un episcopo, un presbítero, un pastor. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieres presbíteros, es la palabra. Acá está traducida como anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué me gusta de Tito y con Pablo? Pablo hace una disertación muy bonita, porque muchos de nosotros posiblemente acá decimos: pero es que yo soy nuevo en la fe, es que yo no sé hablar, es que no sé predicar.
y nos parecemos mucho a Moisés, a Jeremías, qué sé yo. No, y sacamos todos los asuntos para no servir. No, es que pastor, es que yo tengo apenas 10 años acá en la congregación. No, es verdad. No, es que mi lucha con mis pecados, y estos hombres no eran pecadores. Miren, Creta, ¿ustedes saben qué decían los cretenses de los que vivían en Creta? Ajá. Y Pablo le dice al pobre Tito, busca de entre de ellos para que sean hombres que sirvan. Malas bestias, glotones. Porque Dios es el que llama y el que transforma y el que nos capacita. Si Dios nos llamó, Dios nos va a poner. Cuando a veces el texto dicen marido de una sola mujer, y saben casi siempre para qué se utiliza eso, para decirle que el pastor no tenga otra. El contexto correcto en Creta, mi discípulo me mira asustado. El contexto correcto en Creta, ¿sí?, y en Éfeso y en todos los países asiáticos era que los hombres dejaran sus otras mujeres, porque eran ciudades donde ellos tenían una esposa, una concubina, una esclava con la que dormían, y le dicen, si tú has conocido a Cristo, tienes que dejar a las otras mujeres y quedarte con tu mujer y honrarla. A eso se refería propiamente. Claro está que para nosotros en nuestro contexto somos llamados a ser maridos de una sola mujer, oficialmente, legalmente, estar en esa condición, pero eso es un llamado. Si uno va a la historia de Corintios, Efesios, Creta y todos los países de este lugarcito, los hombres tenían muchas mujeres. De hecho, sus religiones paganas o antiguas, su manera de adorar era a través de acostarse con prostitutas que eran como la parte de las sacerdotisas, solo que a veces nosotros no lo comprendemos de esa manera. Pero Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea, lo dejó con autoridad para que corrigiera lo deficiente, que era lo deficiente. No habían hombres que estaban sirviendo. ¿Qué pastor? Es que yo no sé enseñar. Entonces, ¿yo cómo voy a ser anciano? ¿Cómo voy a ser diácono? Pues si el Señor te puso en esta iglesia, tienes tanto tiempo, tienes sabiduría, lees la palabra, eres un buen cristiano, ¿qué te impide servir? Versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, recuerden, está usando presbítero, obispo, episcopón, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino hospedador, amante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero decirle, mis hermanos? Que Dios al que llama, capacita. Y todo aquel que ha recibido al Espíritu Santo, ¿ustedes se acuerdan en Juan 15 qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo soy la vid verdadera. Y asegura que todos los creyentes llevarán fruto, mucho fruto. La condición no es que usted produzca fruto. ¿Cuál es la condición? Permanecer. O sea que nosotros tenemos que permanecer, ver que estamos injertados, alimentados de Cristo, alimentados de su palabra, de la oración, de congregarnos. Dios es el que produce en nosotros la fidelidad. Dios es el que restaura de nuestros pecados. Si de los cretenses se escogió a Dios, yo creo que puedo ser elegido. Si de los de Corintios escogió Dios, que los corintios sí eran complicados en su manifestación, pues nosotros estamos llamados a que nosotros miremos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos, presbíteros, que están entre vosotros, o sea, no son todos, sino a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, ¿quién está escribiendo? Pedro. O sea, presbítero, también con ellos, y testigo. ¿Recuerdan algunos atributos algunas funciones de los ancianos del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento se están repitiendo: administradores, jueces, ministradores, ahora testigos de los procedimientos de Cristo. Yo también, participantes de la gloria sea revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola. Acá nos explica que es apacentar la grey, cuidándola,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios está llamando pastores y ancianos. ¿Cómo tenemos que ser gobernados? Por pastores, por ancianos, por presbíteros, que Dios llama, Dios capacita, Dios ordena y Dios envía. Una iglesia tiene que producir por lo menos 2 o 3 tipos de creyentes. Yo les voy a decir cuáles son. Primero, la iglesia tiene que producir creyentes. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una orden: fructificad y multiplicad. ¿Cómo lo hace la iglesia? No, pero primero, ¿cómo lo hace naturalmente? Uno no puede nacer solito. Teniendo hijos. Fructificad, multiplicad. Eso no queda en la estratosfera, no se hacen a control remoto. Dios, cuando le dijo a Adán y a Eva, no le dijo que iba a ser a control remoto. Sería muy triste. ¿Sí? O sea, Dios pone matrimonios para que tengan hijos para Dios. Los hijos no son nuestros. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la iglesia tiene que producir creyentes. La segunda manera es una manera extraordinaria, milagrosa, poderosa. Es por la predicación de la palabra. Cuando las personas se convierten a Cristo, ellos ya llegan maduritos, posiblemente ya grandecitos. ¿Sí es así? Eso es un tipo de creyentes, los miembros de la iglesia. Otro tipo de creyentes son los oficiales de la iglesia. El pastor tiene que tener hijos pastores. Fíjense que la labor del pastor para apacentar la grey tiene que tener otros que le enseñen su oficio, porque si la iglesia crece y él sigue siendo el mismo, pues le va a faltar ojo, le va a faltar mano, le va a faltar corazón, le va a faltar fuerza. Entonces, un deber de la iglesia es orar por el pastor, para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo cuide, para que el Señor lo afirme, para que lo guíe con su espíritu a la verdad, para que nos ministre correctamente, pero para que Él dé fruto. ¿Cuál es el fruto? Los pastores dan pastores. ¿Y los miembros de la iglesia qué dan? Entonces, hay una pregunta: ¿ustedes cuántos miembros en el año están trayendo? No para que tengan carga. Porque si ustedes viven el cristianismo en sus casas, su familia se tiene que afectar, sus vecinos se tienen que afectar, y el pastor también se tiene que afectar, porque Dios nos da la gracia para poder instruir pastores, para modelar pastores. O sea, no depende de nosotros. Si es claro, Tito capítulo 1, entonces dijimos 2 o 3 modelos, ¿sí o no? Entonces me faltaron los diáconos. Y los diáconos es aquel que sirve. Casi siempre nosotros cuando pensamos en los diáconos, estamos pensando en el que barre, en el que pone las sillas, el que pone el videobin, el que pone... No, los diáconos no están puestos para eso. Los diáconos hacen esas funciones, pero la función principal de un diácono dentro de una iglesia, y posiblemente acá lo hay, ustedes lo podrán observar, es una persona que está pendiente de las necesidades de misericordia y de piedad. Pastor, alguien enfermó, hay que llamarlo. Pastor, mire, una familia no vine hace 2 semanas, me enteré que está sin trabajo. Hay que hacer esto. Ellos son los ejecutores del gobierno de los presbíteros o de los ancianos. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, y para que no se corrompa nuestro corazón, tiene que estar distribuida la labor del gobierno. Y miren cuánto tenemos que crecer. Por decir, en mi iglesia yo tengo 2 ancianos, no tengo diáconos todavía. Hay hombres que sirven, pero no hay diáconos. ¿Cuánto quisiéramos que hubieran diáconos? Que personas que estén pendientes de obras de misericordia, de piedad, que digan: yo quiero saber su nombre, su apellido, quiero saber cómo está, por qué no vino, la vi decaída. A veces uno no tiene todos los ojos, a veces uno piensa que la iglesia es el pastor el que me tiene que visitar. Saben, en las iglesias posapostólicas y apostólicas, los que visitaban eran los diáconos, los que estaban preocupados de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de servir a la mesa.
Hay que orar por tener diáconos, por tener ancianos y por tener pastores. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta. No, este es el mismo texto que leí hace un rato y lo repetí. Bueno, entonces ahora sí voy a especificar algunas funciones principales de los ancianos y los pastores. Vigilar con sentido pastoral y con diligencia la grey de nuestro Dios. Visitar las familias de la iglesia en sus casas, en los hospitales, en los asilos, en las cárceles, en donde estén recluidos algunos miembros, sobre todo cuando no tenemos diáconos. Pero a veces necesitamos ir a tener grupos de oración. Participar en el programa de la educación cristiana de la iglesia. Miren, mis hermanos, si al pastor se le descarga de cosas del gobierno de la iglesia, de obras de misericordia, él va a tener tiempo para estudiar. Y de hecho yo admiro a su pastor porque es un comelibros. Él estudia, se capacita todo el tiempo. Y él está estudiando y es muy buen estudiante. Consolar a los afligidos, particularmente a aquellos miembros que están en la congregación, a aquellos que pasan por pruebas difíciles en enfermedad, economía, etcétera, etcétera. Y mis amados hermanos, quiero llegar a algo que es importante, más que las funciones. Yo he estado hablando de dos tipos de ancianos. Voy a borrar un poquito esto. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O estoy corriendo mucho? ¿O me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada? Ahí vemos los delegados, que han sido delegados en persona. Pero en sí, el gobierno de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Muy bien, ya voy. Pues viendo cómo, o sea, todo esto, nosotros, ¿qué seríamos? Una iglesia sin ancianos, ¿cómo se le llama? Porque nos hace falta los ancianos, nos hace falta los diáconos. Muy bien, gracias por la pregunta, es una pregunta difícil. No sé si le va a gustar mi respuesta. La hermana hizo una pregunta muy interesante, quiero partir de ahí para poder resolver la cosa. Acá está la iglesia. Acá están los miembros. ¿Cuántas cabezas debe haber en la iglesia? Si no sería una deformidad, ¿sí o no? Una analogía que nos da, ¿cómo se llama esto? Sobre el matrimonio, es el cuerpo. La cabeza es el varón y el cuerpo es la mujer. O sea, donde va la cabeza, debe ir. ¿Y por qué se ríen? Porque a veces la cabeza va para allá y el cuerpo va para acá. Pero eso es muy interesante. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. La Biblia habla que el cuerpo es la iglesia. Lo que quiere decir es que la cabeza no se encuentra dentro del cuerpo, porque la cabeza es Cristo. ¿Sí? Por eso, y gracias hermana, son los varones los que son llamados a ser oficiales, porque ellos representan a Cristo. Y como no puede representarlo uno, porque somos deficientes, somos pecadores, estamos en una condición caída, tiene que haber un gobierno plural. ¿Sí es claro? Juan David, ¿sí me entendió? Es un gobierno plural. ¿Qué significa plural? Que por lo menos son más de dos. O sea, hay un mínimo para que una iglesia, ahí sí va a caer la respuesta a su merced. Cuando solo tenemos un pastor, cuando solo hay un pastor y hay miembros, pues hay que suplir los ancianos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién quiere ser voluntario?
o voluntario? Su nombre. Bueno, Consuelo va a ser puesta en disciplina. Si el pastor la llama y le dice, Consuelito, va a ser puesta en disciplina, ella va a decir, el pastor la tiene que ver conmigo. Es que me la tiene así. ¿Sí o no? Posiblemente. Va a decir, eso es injusto. ¿Cómo un solo hombre me va a disciplinar a mí? ¿Acaso él es perfecto? Y nadie ve sus pecados de él. Pero cuando nosotros vemos el gobierno, entonces se sienta el pastor con los ancianos. No hay ancianos, hay que suplirle ancianos. Y es cuando yo quiero llegar al otro lado de lo que nosotros tenemos que ver. Es que las iglesias locales no pueden estar solas. Porque si ellas están solas, su gobierno viene siendo, aunque son de varios, viene siendo un gobierno monovispal. Porque tienen intereses en común. Vamos a hacer una cosa, el hermano con el pastor y con el otro hermano. Son el gobierno de la iglesia. Listo, ellos lo protegen a ustedes le dan cuentas a ellos. ¿Y ellos a quién dan cuentas? Ah, no, a Cristo. No, pero es que Cristo se hace visible a través de personas. Si el amor de Cristo se hace visible, el que tiene hambre, dele de comer, el que tiene sed, dale de beber, el que necesite abrigo, dele el saco, y si tiene capa también, pues el gobierno también es de la misma manera. Entonces nosotros ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que normalmente hacen las iglesias que adoptan un gobierno presbiteral, un gobierno de ancianos? Voy a llegar a eso, pero ahorita. Pero la cabeza no es ninguno de ellos. La cabeza es Cristo. Cuando el pastor se para aquí, se debe parar con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque lo que va a decir va a afectar a la grey comprada con la sangre de Cristo, con la vida de nuestro Señor. Si yo obro mal, yo seré llamado a juicio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes que obraban mal e iban y entraban al tabernáculo morían. Y uno dice, por cosas sencillas mató Dios hombres. ¿Se acuerdan la muerte de Usa? ¿Por qué fue? ¿Sí se dan cuenta? Solo por tocar eso. No, era porque a él se le había prohibido. Miren, si ustedes van a Levíticos, en Levíticos dice, aquellos que van a bajar las cortinas, solo hagan eso. Aquellos que van a guardar los utensilios, solo hagan eso. ¿Cuál era la razón? De que si el uno usurpa el llamado del otro, está diciendo que Dios se equivocó. Usando el ejemplo de la hermana la van a poner en disciplina. Si el pastor tiene un caso de disciplina con ella, pues no va a pedir consejo a toda la congregación. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos los pecados de un hermano? Nos escandalizamos. ¿Quién o cómo la tratamos? La pastoreamos. Al pastorearla, ¿qué tiene que hacer? Es ser llevada a un consejo de ancianos. ¿Cuál es el proceso de la disciplina? El proceso de la disciplina es que vuelva a Cristo. Mateo 18. Si tú que estás sabiendo que está en pecado tu hermana, ve y dile que se arrepienta. Si se ha arrepentido, lo has ganado, ¿cómo se llama? Para el Señor, hay fiesta en el cielo. Pero si no te escucha, ¿qué tenemos que hacer? Si hay ancianos. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí sí tú no vas a decir, el pastor, voy a usar un poco el micrófono. Me pusieron competencia. Tú no vas a decir el pastor fue el que me disciplinó, sino hay un gobierno que representa a Cristo, el cual me está llamando al arrepentimiento. La sabiduría no reposa en la cabeza de una persona, sino de dos o tres. Siempre nosotros vamos a ver eso. Entonces, Cristo está representado en un gobierno plural. Ese gobierno plural es de anciano con pastores. Nuestra hermana Sandra nos dice, ¿qué hacemos cuando no tenemos ancianos?
Pues primero hay que orar al Señor, hay que clamar a Dios que nos provea ancianos, posiblemente ya están dentro de la iglesia, hay que capacitarlos, pero mientras que no tenga, hay que proveerle ayuda a su esposo, que es el pastor, para que él pueda gobernar la iglesia. Cosa que la iglesia también se siente respaldada. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros vamos comprendiendo eso y los miembros se sienten pastoreados, cuidados. O sea, lo que estamos creyendo no es una locura, lo que estamos creyendo no es algo que se le ocurrió al pastor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en las diapositivas nosotros vamos a mirar que la iglesia tiene ancianos docentes o presbíteros docentes y presbíteros gobernantes. Lo que nos habla o lo que nosotros podemos decir es que el pastor, voy a avanzar un poquito estas diapositivas rápidamente, les voy a explicar porque yo quiero llegar a la corte. Listo. Les voy a decir algo, los pastores tienen un llamado exclusivo, por decirlo de alguna manera. Ellos reciben el don de la predicación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos exponen la palabra, las personas son edificadas. O sea, no solamente enseñan, uno puede enseñar. Hay muchos hermanos que enseñan en la iglesia, pero no son los pastores. El pastor tiene el don de la predicación. Y también, ¿cuál es su otro llamado? El de ministrar los sacramentos. Es debidamente ordenado para servir la cena y como ministro ordenado puede bautizar. ¿Qué es lo que está diciendo? Declarar en el cielo que hay miembros en la tierra que son hijos e hijas de Dios. Por eso es un sacerdote ungido. Eso es lo que significa ser ordenado, ser ungido al santo ministerio. Los ancianos gobernantes, ellos también pueden enseñar si tienen el don. Por lo menos, ¿qué es lo que sí tienen que tener? La capacidad de discernir las buenas doctrinas. No tienen que ser predicadores. Puede que no sea que no tengan el don de la enseñanza. Al pastor sí se le exige eso. Los ancianos gobernantes no. Los ancianos, por eso los hombres, ustedes no vieron a estos 70 hombres dirigirse al pueblo nunca, de manera pública, solo a Moisés, en todo el tiempo del éxodo, del exilio. Pero fueron hombres que impartieron justicia. Yo sé que a mi hermano, ¿cuántos años usted lleva en la vida cristiana? 8 años. Usted ya tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios. Puede venir una persona y pedirle un consejo sabio. Usted no le va a dar el consejo con su sabiduría, sino con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Va a orar por él, lo va a cuidar. Pero él tiene que ser, si él tuviera el llamado a ser anciano, va a tener que ser capacitado y saber si realmente es un hombre que va a servir como anciano. Yo no lo conozco, no estoy promoviendo, no estoy diciendo nada, estoy haciendo un ejemplo, mi hermano, ¿sí? Sino que eso es lo que yo quiero decir. El pastor tiene un llamado, la predicación y la administración de los sacramentos. Si en la iglesia hay diáconos, ancianos y pastores, el pastor cada vez más, su predicación va a ser lo fundamental del ministerio. No que los visite en la casa, no que los aconseje. Mis hermanos, casi siempre sufrimos de deseo de consejería porque nosotros no leemos la palabra y no asistimos a culto. Porque muchas de las cosas que nosotros necesitamos consejos en una predicación se resuelven. Y uno no necesita y uno dice, Dios me habló. Bueno, mi esposa está hablando también. Entonces nosotros tenemos que decir, Dios no me habló, sino que nosotros estamos diciendo y aprendiendo que hay una diferencia. Los ancianos gobernantes no tienen que ser predicadores, pero tienen que comprender las doctrinas y de una manera sencilla la pueden defender. Decir, no, esto no es de Dios. Ellos son los veedores que la predicación sea fiel a la palabra de Dios. No tienen que ser ancianos propiamente, sino hombres maduros en la fe. Hay muchos varones que nacen cristianos y toda su vida han sido cristianos.
Y Pablo dice que todavía están bebiendo leche. Pero hay otros que son jóvenes en la fe, de pocos años, pero han crecido muchísimo en la fe. Y si nosotros miramos el caso de Pedro, de Andrés, de Juan, hombres que eran pescadores y tenían un conocimiento vago posiblemente de las doctrinas, el Señor los llamó como sus apóstoles, fundadores de iglesias. Claro, si lo comparamos a Pablo, no diría, pues Pablo es el doctor. Pero ¿qué hizo Dios cuando llamó a Pablo? A Pedro, a Juan, a Andrés, a los hijos del trueno, Dios inmediatamente les da vía libre. Prediquen. De hecho, ellos predican de frente en Jerusalén. A Pablo, ¿qué le dijeron? Vaya a ser instruido donde Ananías. Pero él era doctor en teología. No es con el conocimiento humano, sino con el llamado de Dios y con la capacidad que Dios nos da. Entonces nosotros no creemos en que el anciano gobernante y el anciano pastor sean iguales en el sentido de sus funciones. Tienen dos llamados diferentes. Sin embargo, tienen la misma autoridad. Por eso es bueno que hayan más de 2 ancianos, o más de un anciano por lo menos, porque si hay una diferencia, alguien tiene que inclinar la balanza. Por decir, hace 3 años yo me reuní con mi consistorio para decidir en este año 2016 predicar Génesis, y yo les di algunas alternativas. Yo quería predicar Oseas, no me dejaron. Mis ancianos dijeron, creemos que Génesis es lo mejor, y de hecho fue lo mejor. Y en esa misma reunión me dijeron que tenía que predicar sobre el Sermón del Monte. O sea, ¿qué quiere decir? Que con antelación nosotros nos estamos preocupando para poder predicar Génesis por aproximadamente unos 4 años. Claro, yo tengo la libertad de bosquejar, de hacer, y ellos me están supervisando todo el tiempo. Si se dan cuenta, los ancianos tienen una labor de cuidar la iglesia y cuidar al pastor. Y el pastor de ministrar a los ancianos y a toda la iglesia y representar a la iglesia. Ahora en la diapositiva dicen las cortes. Y ustedes, eso es lo que yo quiero que nosotros veamos un poquito, pero voy a usar el tablero. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Sí le respondí, hermana Sandra? ¿Seguro? Voy a comenzar con la expresión mínima. La iglesia. Y la iglesia está representada por los pastores y los presbíteros. A esto se llama consistorio. Es una corte, una representación. Cuando su iglesia va a ser representada en alguna parte, ¿a quiénes envían? Al pastor con los ancianos, o por lo menos con uno de los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano está defendiendo los intereses de la iglesia y del pastor, y está sirviendo como testigo. ¿Recuerdan de todo lo que hace el pastor? Ustedes no sé si saben, pero el pastor se está reuniendo con otros pastores. ¿Pero quién atestigua lo que él está haciendo? Sí, usted lo dijo, nadie. Por eso es necesario orar que hayan ancianos en la iglesia. Es una manera, porque si no estamos bajo un obispado, posiblemente abnegado, servicial, buen o bien intencionado. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Ni uno mismo siquiera lo conoce. Entonces la iglesia está representada por la primera corte, que se llama consistorio. Esta es la primera corte. Ahora, cuando se reúnen, así como está en el gráfico, varios consistorios, ellos van a conformar algo que se llama presbiterio.
¿Qué hacen los presbiterios? Cuidar de lo que nosotros estamos predicando, enseñando, cómo estamos administrando los sacramentos y cómo estamos ejerciendo la disciplina eclesiástica. O sea, está conformado por los pastores de las congregaciones y por lo menos por un anciano o presbítero de cada congregación. Esto es el presbiterio. Ahora, ¿quién supervisa al presbiterio? Entonces, cuando nosotros, estos presbiterios, ¿qué es lo que hacen? O sea, nosotros tenemos que pensar en algo que es bonito. ¿Por qué somos una iglesia local? Porque todos vivimos cerca y todos nos conocemos y todos estamos apoyando esta iglesia. ¿Sí o no? Ustedes ya se conocen, saben cuáles son sus fallas, sus fortalezas, sus debilidades. Y Dios los reunió en cada una de esas iglesias y están representadas en sus consistorios. Los presbiterios nacen de la misma manera. Un presbiterio, 2 presbiterios, 3 presbiterios, y estos son regionalmente. Pensemos, en Bogotá se levantan 5 iglesias. Esas 5 iglesias se reúnen y forman un presbiterio. Acá está. Pero vamos a pensar, en el Arauca se forma otro, en la costa se forma otro. Y dentro hablamos un mismo lenguaje, una misma denominación. Ellos se van reuniendo y ellos lo que van a conformar es algo que nosotros vamos a llamar sínodo. Sínodo, es una corte. ¿Qué sucede? Voy a hacerles un ejemplo. Acá está un miembro y no va a ser Consuelo, sino va a ser Pepito. Listo, Pepito tiene una queja. Esa queja la eleva a su consistorio. No es escuchado por el consistorio y él dice hay injusticia. Casi siempre nosotros lo primero que hacemos cuando estamos incómodos en la iglesia es querernos ir. Me voy de esta iglesia, acá no me aman, ya no me quieren y no soy útil. Dios no nos dice eso. Cuando un hijo se va de esa manera del hogar, ¿uno qué dice? Es rebelde. Dios nos puso en una iglesia con un propósito. El primer propósito es ser santificado. O sea, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, tiene que manifestarse. Cuando ustedes se van a ir al espejo hoy, tienen que mirar si ese fruto del Espíritu Santo está floreciendo. Porque el Señor Jesús dijo, si permanecen en mí, llevaréis mucho y no son uvas. Es el carácter de Cristo. Por eso el ser cristiano es muy complicado. Porque si yo acá estoy muy formalito y en mi casa soy terrible, no tengo paciencia, no soy manso, no soy humilde, pues no sé si soy cristiano. Entonces Pepito eleva su queja al consistorio. En el consistorio no lo escuchan. Se quiere ir de la iglesia. Entonces él agarra el conducto regular que hace. Eleva su queja al presbiterio. Primero pasa por el consistorio, luego va al presbiterio. Supongamos que en el presbiterio tampoco no le ponen caso. Todos son amigos del pastor, ¿sí? Porque todos son de acá. Somos, no hay ningún. Él es costeño, entonces el pastor es de acá. No lo entendieron. Pero cuando él va y pasa al presbiterio y no fue escuchado, él puede agarrar y su segunda queja elevarla. ¿A dónde? Al sínodo. ¿Qué es el sínodo? Ya trasciende las barreras regionales. O sea, ya no son de la parte andina, posiblemente va a ser del valle, va a ser de la costa. Son desconocidos. Tenemos la misma fe, pero no nos conocemos todos. Entonces ya no somos amigos. ¿Qué es lo que se quiere garantizar? Que se obre en misericordia, en justicia, en santidad, en piedad. Y si no fuera escuchado en el sínodo, cuando hay varios sínodos, esto es cuando la iglesia, y ojalá la iglesia de Cristo reformada, presbiteral o presbiteriana, como ustedes lo quieran llamar, crezca,
va a desembocar en algo que se llama asamblea. Y es donde los pastores estamos dando cuentas permanentemente. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos los que mandamos. Nosotros aprendemos a ser siervos. Cuando hacemos reunión de presbiterio, posiblemente los que están más preocupados de esa reunión de presbiterio son los que son más antiguos y los que saben más. Porque mientras más conocemos de Cristo, más tenemos que servir. Más humildes y más mansos. Y cuando vamos a reuniones de sínodo, o sea, donde los presbiterios se reúnen, igual. Y la asamblea general es reunir a todos los pastores presbiterianos o presbiterales de todo Colombia. Y nosotros vemos que tenemos una iglesia grande y mayor a la cual pertenecemos. Y que no estamos solitos acá en Bogotá, arrinconados. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes dan cuentas, sus ancianos dan cuentas y nosotros damos cuentas a otros permanentemente. Y eso va formando nuestro carácter para cada día ser mayores siervos. Eso es lo que está en la gráfica. Si nosotros vemos ahí, está en la expresión mínima: iglesias, consistorios, presbiterios, sínodo y asamblea general. ¿Sí es claro, mis hermanos, en ese sentido? Ay, pero estoy retrocediendo. Que son las cortes representativas que tenemos. Y yo creo que con eso tenemos... Ay, no, ya me pasé. Ya no tenemos. Perdónenme, yo estaba... Pero bueno, gracias al Señor terminamos.